Milagro tiene para este 2022. Alcaldía de Milagro. Seguimos cumpliendo. Fin de la pauta comercial por Radio Atalaya de Milagro, 810 AM. Muy buenos días y buenas tardes, amables amigos de la sintonía de Radio Atalaya de Milagro. Vamos a continuar con la programación regular de todos los sábados. Hoy, sábado 6 de agosto del presente año, esperando que todas nuestras programaciones sean de su completo y total agrado. Radio Atalaya de Milagro, la de mayor sintonía, popularidad y éxitos, presenta el informativo récord. El informativo récord, un récord en sintonía, un récord en noticias. Ser local, nacional e internacional. Entrevistas, invitados especiales. Informativo récord de Radio Atalaya de Milagro. Gobierno avisa en el control máster Omar Duarte. Dirección General Roberto Ecuador Martínez Aguirre. Hoy en el informativo récord tenemos invitado especial a nuestra programación. La segunda entrevista en exclusiva al ingeniero José López Ortiz, profesional milagreño, exdirector de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial del GAT de Milagro, 19 años de experiencia en el municipio, cursa estudios de posgrado en ordenamiento territorial en México, ha trabajado en formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial en varios cantones. Hablará sobre los problemas que impiden el desarrollo del cantón y otras preguntas más que también nos va a ayudar a realizar el día de hoy nuestro compañero y amigo José Luis Burgos. Adelante, José Luis, en este diálogo, en esta entrevista que tenemos con el ingeniero José López Ortiz. Sí, ¿qué tal? Un gusto de saludarlos. Estamos listos para acompañarlos a nuestros amigos en esta importante entrevista. Bueno, pues muy buenos días, ingeniero. Los oyentes y los micrófonos en el dial 810 AM y también a través de las redes sociales donde están bien. Bien, muy buenos días a toda la colectividad milagreña. Muy buenos días, señores periodistas. Gracias por la invitación. Realmente para mí es muy grato dirigirme a ustedes, a la ciudadanía milagreña y a través también de las que nos vean a través de las redes sociales. En la segunda entrevista que justamente hace semanas atrás hiciéramos con usted mismo, ingeniero, hablábamos del desarrollo, de la planificación, en este caso, de que en algunos sectores no se ha correspondido con las obras que en campaña se ofrecieron. Ahora, en otro caso, también la planificación, que es lo que más es el tema a futuro. Okay. Del señor alcalde que venga, pues obviamente, ¿no? Bien, sí, precisamente la planificación es la base fundamental. La planificación es la orientación, es la visión que se tiene de un municipio, de una localidad, hacia a futuro. Si no planificamos, realmente estamos sin rumbo. Por ejemplo, le cuento que estuve revisando un video del actual burgomaestre acerca de la planificación, que él hablaba de que él no planificaba, sino que hacía lo que la gente le decía. Realmente es muy penoso ver y es hasta cierto punto irresponsable, es decir, que él no planifica, que solamente hace lo que dice la gente. No, eso no. Toda ciudad necesita de una planificación, un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Qué va en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial? Van los proyectos estratégicos. ¿Qué significa esto? Que esa es la orientación, ahí va la visión, la misión, van todos los objetivos estratégicos. Van a decir, bueno, yo sí lo tengo, sí, pero está dormido, pues. Está dormido en un archivo, está dormido en un cuaderno. Solamente en el papel. Solamente en el papel. Entonces, a eso es que me refiero, de que la planificación es la base fundamental, es el instrumento y es la orientación hacia dónde va dirigida, hacia dónde se dirige la ciudad. Si no entendemos una planificación desde un territorio,
desde la base, cómo vamos a planificar, cómo vamos a proyectar a futuro una ciudad. Entonces, y le mencionaba que en cierta forma me causa admiración, cierto punto, hasta pena, porque mencionar ese tipo de cosas frente a un radio, ¿cómo es? Medio de comunicación, es realmente no es aceptable ese tipo de entrevistas. Porque, mira, si nos damos cuenta, el municipio de Milagro contrató ¿a quién? Contrató a una empresa, en este caso a la Escuela Politécnica, para que le haga el plan de desarrollo. Para que le formule el plan de desarrollo, lo cual se pagó aproximadamente casi $150,000. Y para que venga a decir que no, yo no planifico, o sea, ¿qué es lo que hizo la Escuela Politécnica? Cogió y empezó a recoger información, a pedir información, pedir. Hasta el día de hoy nunca supe de una mesa territorial, de una mesa en sitio para recoger la problemática. Entonces, solamente fue un copy-pega nomás de los planes que se elaboraron anteriormente. En ese rumbo estamos. Mira, es como que la ciudad es como un barco que realmente al fondo, ¿qué hay ahí? Al fondo hay una catarata y tú estás pegando huecos con jabón, pero al fondo hay una catarata y se está deslizando. Ese es el problema de Milagro. Ese es el problema. Y quiero acotarle que uno de los grandes es que los alcaldes entiendan que la planificación, o qué nomás, o cómo se lleva a cabo, cómo se instrumentaliza esto. Mira, existe la planificación, lo que es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que va resumido allí. Los proyectos estratégicos que Milagro necesita. 1. Esos proyectos estratégicos tienen una orientación a 12, 15 años, normalmente de acuerdo a la ley, pero debería tener una orientación a más años. Segundo, están ahí lo que es los proyectos de equidad territorial. ¿Qué significa esto? La planificación participativa o el presupuesto participativo. Eso es lo que se recoge año a año. Es decir, lo que están haciendo. En rendición de cuentas es eso, ¿verdad? ¿Ah? En rendición de cuentas. También se hace rendición de cuentas. O en rendición de cuentas es que se muestra eso, el plan participativo. El presupuesto participativo, sí, se lo debe aprobar año a año, a finales de año. Con la participación de la ciudadanía. Es lo que vas a hacer en el año siguiente, eso es con la participación ciudadana. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? No hay proyectos estratégicos, no los toman en cuenta. Solamente toman en cuenta los proyectos o la planificación participativa, o los proyectos barriales. A eso me refiero. Los proyectos barriales, que de pronto un relleno, pero hasta ahí quedó. Y en eso se gastan todo el presupuesto, pero más no para realizar proyectos estratégicos en la ciudad. Y como hablábamos anteriormente, que los proyectos estratégicos, ¿qué son? Van como una cadenita, y ellos ¿qué van haciendo? Y van a ir en otras áreas, van a ir causando mayor impacto. 1, los proyectos de equidad territorial. 2, y tercero, la planificación institucional, o lo que es el plan cuatrianual. ¿Ya? Eso de allí es parte, esas tres planes son la base. ¿Sí? Son la base. Pero no, acá dejan de lado lo que establece el plan de desarrollo y se van por los proyectos barriales o por la planificación. Por eso es que los proyectos dejan de lado, la gente dice lo que establece el plan de desarrollo, se hace nada, y se van por los proyectos. ¿Por qué? Porque barriales o por la planificación. Por eso es que los proyectos a la larga van a sufrir. La gente dice a la larga que se hace nada y se van por los proyectos. ¿Por qué? Porque barriales, y va a tener muchas consecuencias. Entonces, allí ese es el problema
de lo que realmente concierne a la planificación, y que los alcaldes deberían entender eso de ahí. Que realmente se necesita de un plan de desarrollo, y ese plan es prácticamente es el instrumento a seguir. No lo que pienso como alcalde y yo eso creo que es lo que hago. Así no funciona. Es por eso que la ciudad vive retrasada en el tiempo. Y precisamente por no entender cómo se desarrolla la actividad, cómo se desarrolla la ciudad, la dinámica que tiene, es por eso que está retrasada. Ingeniero, ¿y los organismos de control a todo esto qué acción están tomando? Por ejemplo, Milagro cuenta con un sistema cantonal de participación ciudadana a través del Consejo de Participación Ciudadana. Es el encargado de velar porque se cumplan las políticas territoriales, porque se cumpla el presupuesto, porque se cumpla todo lo que está presupuestado y se ejecute. Y si no se cumple, ¿dónde está el pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana local? ¿Sí? Que es el encargado de velar por toda la ciudadanía y que ellos sean los que están allí verificando toda la planificación. Y realmente no lo hay. O sea, no se ve. O estarán por ahí buscando algún puesto político. Entonces, realmente es lamentable lo que sucede. Es lamentable. Entonces, hay que organizar, hay que ordenar esta ciudad. El alcalde que entre tiene que ordenar y poner orden. Sí, poner orden. ¿Qué ha pasado con estas 2 décadas? Entonces, mire, por ejemplo, le cuento, y como le mencioné en la entrevista anterior, mire, la ciudad en la década del 60 fue un polo de desarrollo que se llegó a convertir en la segunda ciudad más, hablemos de mayor producción y la que tenía mayor dinámica comercial. Pero ¿qué resulta? Que no entendieron, los alcaldes nunca entendieron hacia dónde apuntaba. La relación o las políticas que se vinieron después, la migración del campo a ciudad, abandonaron las tierras. Se vino a parcelar todas estas tierras. Vendieron. Entonces, ¿hacia dónde hay que apuntar? A tratar de reconstruir ese agro, pero a través de política. Y acompañados a través, van a decir, bueno, pero eso no es mi competencia. Yo no me excuso, esa no es mi competencia. No, en este caso, el alcalde es el que administra la ciudad y es el que necesita propiamente de los organismos y hacer todas las gestiones. ¿Para qué? Para que el agro vuelva a producir, la agroproducción, las empresas agroempresariales se encuentren en el campo. ¿Sí? Por ejemplo, ahora necesitamos hablar ya de concretamente algunas cosas como por ejemplo los proyectos que se necesitan. ¿Qué necesitamos? ¿O qué necesita la ciudad? Mira, esta ciudad es un caos en el tránsito. Sí. Esta ciudad es un caos. Todos estamos de acuerdo en ese punto. ¿Qué necesitamos? Mira, primero, definir la estructura vial. Que la estructura vial sea eficaz y eficiente. Y si esta estructura, es decir, jerarquizando las vías, dándole unas categorías. Vías arteriales, colectoras, que las colectoras se unan a las arteriales y estas a su vez a las vías expresas que tienen mayor, de acuerdo a su funcionalidad. Pero ojo, eso no se lo hace. No se lo ha hecho. Los lineamientos. No se lo ha hecho. No se lo hace. Entonces, esta jerarquización vial, eso necesita la ciudad. Darle mayor fluidez al tránsito. Darle mayor fluidez. Es decir, que el tránsito, que no necesariamente necesitamos un semáforo en cada esquina. Necesitamos que esta ciudad, estas vías, que sean unos estructurantes, estos estructurantes viales, porque hay estructurantes naturales
y estructurantes artificiales. Estos estructurantes Sí, no, se está bien. vengan Yo mismo le pongo. y Sí, traten para que de varíe. definir Ah, una correcta funcionalidad. solo una imagen nomás. Para ponerte un ejemplo, también se necesita hacer, por ejemplo, algunos estudios para cambios de habilidad. Aquí te va algo, mira. Ejemplo, la calle Juan Montalvo. A criterio personal. La calle Juan Montalvo. ¿De dónde nace? Desde lo más amplio y termina Se va estrechando. y se va estrechando y termina como en un cono. Estéticamente está bien, pero no es funcional. ¿Qué necesitamos? Necesitamos desde lo más angosto hasta lo más amplio. Es decir, cambiar el sentido de direccionalidad. Hay ciertas cosas que hay que cambiar, hay ciertas cosas que hay que estudiar. En ese sentido, hay calles que desde que se las creó tienen el mismo sentido. Ya esta ciudad ha crecido y, Miren lo que pasa ahorita en Apanigón. por ejemplo, ¿Por qué ¿no? la Tres Bellos no la hacen en estos días que se Ajá. está trabajando? Doble se está sentido. elaborando? ¿Por qué no la hacen Doble sentido. vía? Ujú. Entonces, correcto. Por eso menciono, hay ciertas calles que hay que estudiarlas justamente para tratar de darle una mayor funcionalidad. Si Ingeniero, no realizamos esto, Vuelvo a indicar, el Cantón Milagro cuenta con técnicos desde Movim, por ejemplo, en ese sentido. ¿Por qué no entregar ese tipo de resultados tan necesarios y de alto nivel para nuestra querida urbe? bueno, realmente puede que cuente con técnicos o pasará también por el desconocimiento. Pero por eso le menciono que necesitamos justamente tratar de darle mayor jerarquía a las vías, mayor funcionalidad. Mire, que una vialidad que sea funcional es el que va a definir los equipamientos que tenga la ciudad. Es decir, estos equipamientos, por ejemplo en salud, equipamientos en educación, equipamientos o de diferentes tipos de servicios, es lo que va a definir la vialidad en la ciudad. Entonces, al definir los equipamientos, ¿qué se reducen? Se reducen brechas, se reducen inequidades sociales. Ya cuando tengas definido, pero todo parte de una funcionalidad de vías. Una, dos, el tema de los equipamientos. Mira, por ejemplo, mercados. Hablemos de los mercados. Si tú cuentas y si tú revisas, es una línea recta. Desde Mercado 22 de Noviembre, Mercado Dolorosa, Mercado Central, y viene, apunta Mercado La Colón y de paso Mercado 6 de septiembre, que ya voy a explicarle qué pasó con ese mercado. Entonces, es una línea recta. La ciudad ha crecido. En todos los polos. En todos los polos. Claro. Entonces, necesitamos nuevos mercados. En la ciudad necesita. Para eso, obviamente, se hay que hacer un estudio de dimensionamiento, un estudio de áreas y todo eso ahí. Y seguimos Entonces, viviendo en el caos. y 12 horas con 36 minutos. Estamos en una entrevista exclusiva con el ingeniero José López Ortiz. José Luis. Sí, efectivamente esto es sumamente importante de compartir con la audiencia, tomando en cuenta su conocimiento y experticia en este tipo de actividades. Lo conocemos muchos años desde estos espacios direccionales del GAC municipal donde laboró, y qué bueno escuchar que ha tenido más especialidad en este tipo de actividades, según lo que nos explicaba Javier al inicio. Otro de las inquietudes que podemos plantear de usted es el tema del tránsito vehicular. Los vehículos, si bien es cierto, usted ya topó el tema de que no hay dónde parquearse. Sin embargo, podemos también anotar allí que el tema del manejo, si cabe el término, de los automotores acá, de la organización de los automotores acá en Milagro, es bastante deficiente, por decirlo así. ¿Qué le falta a esto? ¿Qué inyección, qué motivación estructural le falta a este tema de el parque automotor en Milagro? Ok, miren. Le cuento que la vialidad en la ciudad
Si mal no recuerdo, son aproximadamente 190 kilómetros que tiene la vialidad en la ciudad. Ve. Pero desde ahí no crece. Es decir, crece el parque automotor, Pero crecen los vehículos, crece el caos. crece el caos, pero no crece la vialidad. Entonces debe ser funcional. Parque automotor, vialidad. Es decir, apertura de nueva vialidad que necesita la ciudad. Apertura de nuevas vías. Sí, apertura de nuevas vías. Por ejemplo, necesitamos anillos viales o tanto al exterior como al interior, que sea más concéntrico. Pero en realidad esto no se cumple, no se da. Porque no existe, la voluntad política. De pronto, no existe la voluntad política para crear esto, porque todo comienza con un estudio. Todo comienza con un estudio. Pero preguntemos cuánto tiene el estudio, pues, el municipio para este año. Solo tiene $40,000 para estudio. Solamente ahí vemos si existe o no existe planificación. Entonces, eso es un problema. Y la importancia que le dan a la planificación, es decir, resulta menos importante. Se ha escuchado mucho sostener por parte del burgomaestre milagreño de que se acentúa su accionar en la parte social. Bien, la parte social es importante, pero lo más importante es desarrollar diversos tipos de proyectos y muchos, y como le mencionaba, estratégicos para que la ciudad surja. Mire, tenemos el terminal terrestre, un terminal que todavía no funciona. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con esta vialidad? ¿Qué va a pasar? Hay que preguntar si ya tienen el estudio. Sí, Hay que preguntar si ya tienen el la estudio. avenida Los Chirios es una carrera del expreso, milagro de la ruta, de la Citín. Lo Lo, voy a decir. lo mismo de siempre, ¿no? Oiga, y como va con el tiempo, Ajá. se pasan la Roja, Bien. vienen a la García Moreno, hay un caos total. Eso lo decimos porque lo vemos a diario, José Luis. Sí, sí. Entonces, eso va a ocasionar un caos. Claro. Esa vía, vamos a tener a futuro otra García Moreno. La vía ¿Por qué? Porque no se han contemplado, y en el estudio hay que revisarlo, y si que lo tienen hay que ver si se han contemplado nuevas soluciones viales. Mira lo que pasó, mira, por eso te menciono que tanto Durán, San Borondón, son ciudades que tampoco fueron planificadas. Son ciudades que tampoco, pero ellos aprovecharon las circunstancias. Es decir, yo estoy cerca de Guayaquil y me beneficio de la vialidad. Pero tampoco fueron planificadas. A la larga, eso va a repercutir. Pero Milagro ni siquiera aprovechó circunstancias y Milagro ni siquiera planificó. Entonces, prácticamente nos retrasamos en el O tiempo. sea, ingeniero, se planifica, o sea, se improvisa. Se improvisa. Correcto. Importantes declaraciones que se están entregando por parte de un experto, de un conocedor de estas temáticas que son fundamentales en una ciudad que indiscutiblemente se asume por parte del ciudadano común, de aquellos de a pie, que estos espacios están siendo realizados por parte de nuestros mandantes. Pero sorpresa, según lo que usted nos está indicando, la falta de planificación está dando estas panorámicas que todos vemos, que a diario vemos en tema de la planificación en varios aspectos, como el que ya hemos topado, el tránsito, la vialidad, ¿no? ¿Verdad? El tema parque automotor y lo que ustedes inicialmente manifestaban de la planificación. Correcto. La infraestructura, ingeniero, el equipamiento de servicios, a más de darle dinámica a la ciudad, ¿qué es lo que tiene que recorrer? Correcto. Por ejemplo, mira, si tú instalas un mercado en X sector, no lo puedes instalar y dejarlo aislado. Necesitas ofrecerle al sector nuevos servicios. ¿Para qué? Para que la gente se quede allí. Para que la gente se quede allí. Se genere dinámica, se genere empleo y se genere un nuevo polo de desarrollo. También, ¿por qué tú crees que la gente... Mira,
de aquí, desde las 5 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, diariamente se calcula que salen aproximadamente entre unas 8.000 a 9.000 personas. Entonces, por hora, 8.000. ¿Esa mano de obra qué es? Es una mano de obra calificada. Entonces, la gran responsabilidad que tienen los alcaldes es de que esa mano de obra que es calificada, que se fuga de la ciudad, se quede aquí, se quede dentro de la ciudad. Eso es lo importante, que esa mano de obra se quede. ¿Cómo hacerla funcionar? Y no tener altos índices de comercio informal. Porque una ciudad que tiene altos índices de comercio informal es una ciudad que no despega, que no es sostenible en el tiempo. Y ese es el problema, esa es la gran preocupación que deben tener los alcaldes. ¿Sí? Que sea sostenible en el tiempo la ciudad, que se genere empleo. ¿A través de qué? A través de la inversión pública, por ejemplo, a través de la inversión pública local, a través de la obra pública, que se contrate mano de obra directa, ¿sí? Que se contrate mano de obra directa, se promueva la organización, las organizaciones socioproductivas, la vinculación del campo-ciudad, tanto a nivel urbano y rural, a través de la economía popular y solidaria, que se considere el tema de la red de mercados, que se considere el tema de los centros de acopio, que se considere, o sea, existe, aunque digan, ¿sabes qué? No es mi competencia, pero no me puedo sacar el cuerpo diciendo que no es mi competencia. Porque yo necesito que la ciudad se desarrolle. Así es. Vemos estos que usted ha enumerado, vemos como factores de desarrollo el comerciante formal, la inversión de organismos que vengan a nuestra ciudad. Si bien es cierto, como usted también lo anota, podría sacarse el cuerpo del cabildo, decir no es mi competencia, esa parte tal vez le corresponde a la Cámara de Comercio, a la prefectura, o a la prefectura, etcétera, pero sí tienen espacios como departamentos o direcciones en las que podrían potenciar ese tipo de atrayentes comerciales. Correcto, se puede articular a través de diferentes ministerios, a través de las diferentes... Eso, por eso digo, esa es la capacidad que debe tener el alcalde para poder articular, ¿sí? Y generar desarrollo en el cantón. Pero no puedo esquivarme y decirme, oye, este aquí no es mi competencia, y asimismo por el tema... de pronto, incluso como ocurre el tema de seguridad, que lo que hay en la ciudad. Entonces no podemos esquivar. Tenemos que... En ese tema, en seguridad, por ejemplo, nos dan un adelanto, Simón Bolívar, Javier, cuando ellos tienen un centro de monitoreo. ¿Y milagro qué? ¿Milagro para cuándo? Mire, allí tal vez proyecciones de planificación que hicieron se están dando como resultados. Elementos tan importantes para el ámbito de la seguridad que ya cuenta Simón Bolívar. Sí. Miren ustedes. Claro, es que eso es fundamental, el tener ese centro de monitoreo, esa réplica del ECU aquí. Entonces, ya se proyecta en ese tema de local, claro, a nivel local, es una réplica que se tiene donde se puede dar mayor oportunidades y prácticamente el servicio que brindan, por ejemplo, servicios policiales, servicios de ambulancia, llegue con el menor tiempo posible. ¿Sabe cuánto es la norma internacional para que una ambulancia llegue hacia un herido, La norma dice 10 minutos. Oiga, anoche estuvimos nosotros, los colegas que trabajamos en la calle, pasaron alrededor de 40 minutos, tuvieron que llevarse al herido en un carro particular y la ambulancia, después de 5 minutos de que el carro salió del lugar de los hechos, llegó, diciendo que tenía otra emergencia. Es por eso que o sea que solamente hay una. Hay un déficit, hay un déficit. Es por eso que le menciono acerca de que la vialidad va a definir equipamientos y más cerca van a haber más equipamientos
para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Si no entendemos esto, entonces es difícil poder atender y va a resultar que una hora, 2 horas o posiblemente nunca llegue. Imagínense. Hay una de estas situaciones que en el gobierno anterior hablaban mucho, el tema de articular actividades entre organismos y organismos. Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, hospitales del Ministerio de Salud Pública, hospitales del Seguro Social y los señores de Concedo que tienen concesiones viales por esta zona. Varias son las vías que están concesionadas para que coordinen cuando estos eventos se dan, pero no sé qué ha pasado de un tiempo acá, se han enemistado, por decir algún término, y la ayuda para el humano, para el ser humano, no llega sino después de 40, 50 minutos o no llega. Hay que tratar, señores, por ejemplo, señores que brindan este tipo de servicios, hay que tratar de disminuir estos índices, ¿sí? Donde la ambulancia llega a la hora, ¿sí? Entonces, hay que prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Tratar en lo posible. Yo sé que por el equipamiento de pronto están muy lejos, ¿sí? Por el equipamiento. O de pronto, como decía Javier, solo hay una y tiene que atender 2 o 3 emergencias simultáneas. Y de hecho, eso es lo que decían anoche, que estaba atendiendo una, e inclusive llegó y pasó de largo a atender a otra emergencia y no se quedó en la emergencia que estábamos nosotros informando. Se pasó a otra emergencia, entonces es déficit de ambulancias también que la problemática se genera. Todo esto, por eso digo, todo esto se recoge ¿desde dónde? Desde una planificación desde abajo, en territorio. Se va recogiendo toda esta planificación y arriba ya tenemos diversos tipos de proyectos. ¿Sabe qué? Hay que instalar nuevos equipamientos en tal sector, hay que instalar en nuevo sector, entonces hay que hacerlos. ¿Para qué? Para dar precisamente estos tipos de servicios. Un tiempo acá hemos visto que este tema que estamos tratando con usted, la planificación, se ha perdido, no se la visualiza, por así decirlo, a diferencia de que en el gobierno de Rafael Correa había mucho trabajo de planificación, habían muchos expertos trabajando en esa área y se daban los resultados que se proyectaban y que los manifestaba frecuentemente el anterior gobernante de nuestro país. Precisamente, créame que sí había planificación, sí, en algunas ciudades porque habían obras que realizaba directamente el gobierno central en cada ciudad y llegó a tal punto de inaugurar 1 o 2 obras por día en cada ciudad a nivel de Ecuador. Entonces, había esa predisposición. Para aquello necesariamente tenía que tener una estructura de planificación. Claro, y es la voluntad política de querer hacer las cosas bien. Segundo, entonces, ¿por qué los gobiernos acá se han quedado? Sí, ¿por qué se han quedado? Entonces, porque priorizan pago de bonos, priorizan pago de deudas, priorizan otros tipos de pagos, entonces trabajos sociales de puerta a puerta. Sociales, entonces y los recursos se van para otros lados, los recursos se van. ¿Qué es lo que hacen? Entonces priorízate lo que tengo aquí para realizar el gasto de inversión, se me va precisamente en donativos. Si bien es cierto, los trabajos en el ámbito social son sumamente importantes, pero no es menos cierto que la planificación estructural de una ciudad requiere también priorizarla. Es hoy cuando se requiere, es ahora, porque la ciudad es como un barco, que al fondo hay un acantilado, hay una cascada. Pero ¿por qué trabajar en lo social? Están tapando huecos con jabón, más o menos. ¿A la deriva? Está la deriva. ¿Y por qué trabajar en lo social solamente llegando a rasgar el ámbito populista y no centrarse en ámbitos que son estructurales y de planificación meramente? Sí, lamentablemente también la gente también les gusta y les gusta que le solucionen sus problemas de inmediato. Entonces, y ese también es otra responsabilidad.
A la gente le gusta que le solucione. Cada sector tiene derecho a pedirle. Sí, no, Obviamente. eso sí, claro. Sí, cada sector tiene Sin embargo, pero eso Pero se no- recoge ¿dónde? no En exigir. el presupuesto participativo. ya. Eso es lo que pide. Ese se recoge ¿dónde? En el presupuesto participativo. De ahí planifico hacia dónde voy y qué es lo que voy a hacer este Y las año. partidas, ¿Y qué es lo que voy a hacer este año? lineamientos. Entonces, ese es el gran Hay que detalle. seguir el cronograma. Claro, Ese es el claro. gran No detalle. vengo a improvisar y hacer esto. Todo se planifica. Se planifica la ejecución de obras, se planifica las fechas, se planifican los tiempos, se planifica el presupuesto, todo se planifica. Hemos enumerado este tipo de situaciones por las que atravesamos, y no solamente esta ciudad, porque es una especie de tendencia en todas las ciudades, el trabajo sin planificación. No podemos decir en todas las ciudades del Ecuador, pero en algunas. Hay grandes ciudades que no planifican, hay ciudades que no planifican, y Ujú. hay cantones que no planifican. Claro. Yo me he tocado el caso, Ujú. precisamente yo he elaborado algunos planes de desarrollo y la problemática, créanme que es la misma. La Imagínense. problemática, créanme que es la misma. Entonces, Pero- por eso es que las ciudades no despegan, las ciudades no desarrollan. Frente a esta isla, y hacia dónde vamos con esta tendencia de gobiernos que dejan de lado el elemental accionar de ver qué es lo que tiene y qué es lo que con qué se cuenta para proyectarse hacia objetivos de desarrollo, como bien lo indica usted. Claro, mire, por ejemplo, como le digo, debe existir la voluntad política, debe existir el conocimiento, ¿sí? Que los alcaldes realmente tengan el conocimiento para poder Mm. enfrentar y poder ver cómo desarrollar la ciudad, qué nomás hacer, qué falta, qué le falta a las ciudades, cómo desarrollarlas, cómo estructurarlas, cómo estructurar esa vialidad interna y externa también. La vialidad cantonal es importantísima para conectar entre ciudades. Eso es importantísimo. Entonces, eso se necesita, pero se necesita de una coordinación, de una articulación con todos los sectores. Y ahí viene la capacidad del alcalde para poder generar estos tipos de desarrollo. Sí, entonces, bueno, al fin y al cabo, bueno, ya estamos a vísperas de Un proceso eleccionario, ¿no? Sí, de un proceso electoral. Hay que recordar también que... Ahora sí vienen las fotos, viene, se Sí. lleva con todo el mundo. Bueno, y así es, ¿no? Ujú. Están las políticas. Imagínate. Exacto, entonces tenemos, y bueno, y yo creo que los alcaldes sí necesitan, o los candidatos, relacionarse con este tipo de temas, ¿sí? Con este tipo de temas para que ellos puedan tener esa visión de desarrollo, ¿sí? Y que no quede solamente en una simple planificación barrial. José Luis, un interrogante más, el tiempo se nos agota. Está con nosotros en esta entrevista en exclusiva el ingeniero José López Ortiz. Sí, Adelante, José Luis. sí, efectivamente, la última interrogante. Usted ha analizado a varios candidatos, no sé, pero hemos visto, a propósito de la exposición que usted brinda acá en esta entrevista, de la planificación, todos a la fiestita, al circo y a la entrega de fundas de comida. No hay un pare para hablar esto voy a planificar para mi pueblo. No he escuchado ese tipo de expresiones en candidatos, no sé si me equivoco, no sé cuál de los candidatos que ustedes conozcan haya dicho Esto- esto es mi proyecto, miren, aparte entregues esto, pero déjenme decirle, mire, esto voy a hacer por mi ciudad. No lo he visto, no sé ustedes, compañeros. Definitivamente. Bueno, la verdad, Tu expresión. no lo he visto por parte de los candidatos, pero ya ahora que ya han sido elecciones primarias y todo, Ajá, ahí ya sabemos cuáles van. ya sabemos cuáles van, ya sabemos Ujú. qué perfil tienen. Hasta la fusión que han hecho. La función es mucho, claro. Ya sabemos, entonces es importante, lo que quiero hacer es llegar que tengan el candidato que sea, el candidato que llegue, que tengan esa visión para poder desarrollar la ciudad, que tengan
predisposición política para que las ciudades puedan desarrollarse, porque una ciudad que tiene un alto índice de comercio informal es una ciudad que está condenada al fracaso, una ciudad que está condenada a una delincuencia, que la delincuencia supere los niveles, una ciudad que no tiene planificación, es una ciudad sin rumbo, es una ciudad sin visión, es una ciudad sin una orientación. Entonces, a eso es que vamos, que por ejemplo, mira, Milagro tiene ubicación geográfica, ¿sí? Tiene infraestructura, tiene ubicación geográfica, tiene equipamientos, tiene universidades. Tiene universidades, que las universidades tienen que cumplir su rol. La ubicación geográfica estratégica. Exacto, tiene una ubicación geográfica estratégica para salir adelante. Entonces, a eso es que vamos. O sea, tenemos todo para salir adelante. ¿Y qué ha pasado? Estamos ahí estancados. Tenemos todo. Milagro puede convertirse en un paradigma de desarrollo. A eso es que vamos, tiene que convertirse en un paradigma de desarrollo, Milagro. Entonces, tenemos todo. Está listo el carro para avanzar. Exacto, pero así también, me imagino que también los alcaldes se han de encontrar con deuda, la nueva administración, pero ahí viene la capacidad para poder salir de aquello. Lo que usted decía en algunas ocasiones, lo que usted dijo en algunas ocasiones, que es valiosísimo, la voluntad política. La voluntad política, correcto. Ahí viene la capacidad, la voluntad política para ver qué hacemos. ¿Estamos endeudados? Sí, estamos endeudados, pero ya, ¿qué hacemos? No solamente se trata en donar y dar prácticamente parte del presupuesto para lo social, no. También hay que planificar, hay que desarrollar proyectos más estratégicos. ¿Sí? Hay que desarrollar proyectos estratégicos. Entonces, a eso que vamos, yo le agradezco mucho. ¿Qué le diría usted, por una última pregunta, qué le diría usted a nuestro público, a nuestra gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través del diario 810 AM, el informativo Récord y en la fanpage de Radio Atalaya de Milagro? ¿Qué le diría usted a este? Bien, lo que le puedo decir es que analice, observen los planes de trabajo que presentan los candidatos, ¿sí? Porque los planes de trabajo un ciudadano que se educa es un ciudadano que vota responsablemente. Un ciudadano que no se educa, de pronto vota por emoción, ¿sí? Que necesita, obviamente, el candidato necesita instrumentalizar su plan, necesita formularlo y presentarlo. Y ese plan que necesita presentarlo debe ser muy coherente a la realidad de la ciudad. No podemos decir y sobresalir que va a haber un plan demasiado extenso o que voy a hacer ciertas cosas muy extensas que realmente no la van a terminar cumpliendo. Entonces, para los candidatos, sí. Mira, por ejemplo, en la administración anterior yo recuerdo que se desarrollaron algunas obras. Por ejemplo, aunque parezca mentira, se desarrollaron, parques en diferentes ciudadelas, se desarrollaron canchas deportivas, el malecón, se desarrollaron el malecón, la sala de velación, ¿no? Sala de velaciones, que eso es varias obras. Se desarrolló, por ejemplo, claro, se desarrolló infraestructura. Se terminó de sacar el terminal terrestre, hay un crédito ahí. Recuerdo que se asfaltó la zona oeste, aproximadamente casi como 12 o 15 kilómetros de vías. Sí, entonces, sí, claro, y la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía de todas maneras percibe eso de ahí. Y se ve. Pero necesitamos más. Necesitamos justamente que se integren los proyectos ya más estratégicos. A eso me refiero. Necesitamos un poquito más. Claro que se realizaron y para serte sincero, en 3 administraciones no he visto nada. O sea, ¿qué pasaría con la que viene? O la que viene, qué sé yo. Sí. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, necesitamos realmente que
que se pongan la camisa de la ciudad, Ingeniero, se pongan la camisa de la ciudad, se pongan la camisa, que tengan una visión de desarrollo. Parece que vamos a tener aquí a otro, al próximo mes, en la tercera entrevista con el ingeniero. Oiga, se nos agota el tiempo, se nos agotó ya el tiempo. Gracias una vez más por venir, ingeniero, en sus palabras finales, su despedida. Bien, gracias a José Luis. Vamos aquí a traer a grandes personajes. José Luis Burgos nos ha acompañado. Muchas gracias a la ciudadanía. Preguntas. Gracias, ingeniero. Muchas gracias a Radio Atalaya, muchas gracias a ustedes, compañeros periodistas, muchas gracias a la ciudadanía en general y a través de los que nos vean a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, ¿sí? Realmente estamos aportando con un poquito de conocimiento para que la gente se ilustre, para que la gente tenga el conocimiento necesario para que pueda de pronto ejercer su votación de pronto y tengan toda la capacidad para que lean y puedan ver los planes de trabajo. ¿Sí? Gracias al ingeniero José López Ortiz. Aquí en la primera parte del informativo Récord, en entrevista en exclusiva aquí en Radio Atalaya de Milagro. Hacemos una breve pausa y regresamos con ustedes. Somos el informativo Récord de Radio Atalaya de Milagro. Radio Atalaya presenta el siguiente espacio, apto para todo público, con